Hoy la inseguridad es total, en todo sentido. La física, la jurídica, para todos los aspectos. La gente no puede salir de la casa, la extorsión, bueno, es por todo Colombia. Esa seguridad hay que mejorarla. Hay que actuar contra la inseguridad, que no es sino una falta de voluntad política. La inseguridad existe porque Gustavo Petro no quiere que haya seguridad, porque él hubiera podido continuar como veníamos en 2022. Ya veníamos recuperándonos, a pesar de ese tema que hizo Juan Manuel Santos, nos estábamos recuperando y más o menos estábamos viviendo, teníamos control territorial. Hoy el control territorial en un montón de municipios se acabó, pero porque la voluntad del presidente es esa, porque él quiere desorden, él quiere caos. Entonces, con la voluntad política que tenemos, con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que ya fue una vez el salvador de Colombia en 2002, ahora Álvaro Uribe Vélez tiene la responsabilidad y él sabe eso, y él sabe cómo es su seguridad democrática, con la guía de él, con la dirección de él, con el apoyo de él, con el consejo de él, vamos a lograr otra vez que Colombia se salve y tenga seguridad y podamos vivir en una Colombia libre, justa, democrática, próspera, y que ya nos vamos para adelante sin tener que volver a vivir este espectáculo en 2030. Don Miguel, usted pues casi que responde lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está haciendo Gustavo Petro en el país? Y se lo pongo en este entorno. Su hijo, cuando venía constantemente, nos decía, le decía a Nacho, yo soy experto en Petro. Yo soy la persona que más conoce a Petro. Sí, era petrólogo, sí. Que era petrólogo, sí. Claro, tengo una maestría en Petro, decía él, porque cuando él inicia su carrera política en 2012, que inició en el Consejo de Bogotá, Petro es el alcalde. Y él fue uno de los pocos concejales que se quedó oponiéndose a Petro hasta los 4 años y que pues defendió a Bogotá de todas esas malas decisiones que Petro quería tomar. Entonces ahí lo padeció, y por eso él decía, yo lo conozco muy bien y ahora en el Congreso. Petro, lo primero que Petro no ha hecho es defender, cumplir con la Constitución y la ley que juró cumplir. Eso es lo primero que él no ha hecho. Y eso es supremamente grave. Y eso, pues, en eso se enmarca todos los decretos que él les pide ilegales, todas las decisiones que toma que no son con fundamento en la ley y la Constitución. Pero lo más grave de todo es la falta de seguridad, porque no hay control del narcotráfico. ¿Cuántas hectáreas hay hoy sembradas de cocaína? ¿Por qué, si eso no estaba así? ¿Por qué él permitió que eso pase? El control territorial que se ha perdido, la supuesta tal zona binacional en el Catatumbo, eso es una tragedia humanitaria terrible lo que está pasando allá, y él no actúa. Entonces, si no actúa, pues ese es el problema grave. Tiene muchos defectos, pero esos son los más graves. No hay Constitución, no defiende la Constitución y la ley, o no cumple con ella, y la falta de seguridad, desmantelando las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Usted tiene, qué pena, ahí le conté. Usted tiene una formación económica. ¿Cómo ve este gobierno en materia económica? Ayer hicimos un especial bastante importante aquí con el ministro... Con la ley de financiamiento. Sí, con el ministro José Manuel Restrepo. Hoy están en un debate muy importante, allá los últimos ministros están en la EIA hoy en un debate bien interesante, lo hicieron hoy. Usted que es economista, él nos decía, estamos en una crisis que casi que hay emergencia económica el 8 de agosto del año entrante. Voy a usar las palabras de Miguel, este es un estado de rochón. El Estado, Gustavo Petro despilfarra, permite el robo, permite la corrupción. Las OPS, las órdenes de prestación de servicios, hay que acabarlas. Eso es una fuente de corrupción, es una fuente de derroche. Este año podemos estar llegando a superar 3,5 billones de pesos en esas órdenes de prestación de servicios. Eso hay que revisarlo todo el 7 de agosto de 2026. El Estado gigante, los gastos de funcionamiento que ha crecido Gustavo Petro. Esas embajadas que no sirven para nada. Y tercero, la corrupción. Pues, ustedes aquí deben haber cuantificado, deben tener perfectamente cuantificada lo que está determinado que se han perdido y que se han robado en corrupción. Si eso no fuera así, hay plata. Miguel decía, la plata alcanza.
hay plata, sabemos que hay plata, no tendríamos que estar en déficit fiscal. De manera que tenemos que volver a un estado austero, tenemos que nombrar los mejores y los más competentes, tenemos que atacar esa corrupción en dos frentes muy importantes. El primero, las órdenes de prestación de servicios, y el segundo, en el sistema de contratación pública. Hoy la mayoría de la contratación pública se hace a través de contratación directa, o sea, dedo. Eso es una fuente de corrupción muy grande. Y cuando se amplían después los contratos. Y hay que volver a que la licitación pública sea el 70% y la contratación directa no pase del 30%. Y hay que tener controles y prevenciones. Por ejemplo, todas las instituciones públicas territoriales y nacionales tienen que pasar de SECOP 1 a SECOP 2, que es donde hay más control. Y tenemos que hacer prevención a través de la inteligencia artificial y del blockchain, para empezar a detectar en temprano momento eso que llaman los pliegos hechos a la medida o pliegos sastre, donde todas esas fuentes de corrupción que si hay la voluntad política se controlan, si no hay la voluntad política pues no se controlan, que es lo que pasa hoy. Juan. Antes de la pregunta, me pareció muy bonito un comentario que hace una ciudadana aquí de apellido Recuerden Barrios. que estamos en directo en este momento en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook Live, y ahí están comentando. Excelente. Una ciudadana que hace un comentario muy bonito y se lo quiero leer, dice: ya entendemos por qué la ética de Miguel y el talante de Miguel. Pero démele el nombre de la persona. Yadira Barrios. Yadira Barrios. Escriben muy bien. En el chat. Yo le quiero hacer una pregunta, volviendo al tema político de Petro. El Centro Democrático ha sido un partido que lo puso todo. Su líder natural, una persecución jurídica inexplicable, pone la muerte, el magnicidio de uno de sus candidatos, quizás el candidato presidencial. Y la pregunta es, señor Miguel, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena dar todo por Colombia. Yo no tengo miedo de lo que estoy haciendo, porque si no lo hacemos ahora, si yo no contribuyo con lo de Miguel a sacar a Colombia adelante, a salvarla, hay que salvarla, tiene que volver a vivir tranquila. Entonces estaríamos en una situación donde se perdería eso que él hizo, ese martirio, que además ha trascendido en Colombia, ha trascendido el mundo, ha trascendido fronteras. Te voy a hablar del Centro Democrático, del Centro Democrático. Esa oposición que Miguel lideró con las otras compañeras, con las señoras y con las senadoras, María Fernanda, Paloma, Paola, y con los senadores, ¿qué beneficio ha tenido para el Centro Democrático? Que hace 3 años, cuando uno en una encuesta o en un sondeo de opinión le preguntaba a los colombianos, ¿con qué partidos políticos siente afinidad? Aparecía de primero el Partido Liberal. Hoy, en un sondeo de opinión que yo estuve viendo hace 8 días, hecho hace 15 días, el Partido Centro Democrático tiene el 20%. Eso es lo que le ha significado haber sido coherente, haber tenido principios, haber hecho la oposición contra Gustavo Petro. De manera que sí ha valido la pena. Y es lo que le permite a Álvaro Uribe hoy, sumada esas tres, la oposición a Petro, la injusticia con Álvaro Uribe, es que Miguel siempre dijo es inocente, porque es un hecho de que lo están condenando por un delito que no existió, y el magnicidio de Miguel, son 3 cosas que van a permitir que Colombia se pueda salvar. Y finalmente, el día que usted sea presidente de la República, si lo es, ¿qué le va a decir a su hijo Miguel? Me hice cargo, hijo mío. Me hice cargo de lo que tú querías hacer. Eso le voy a decir el 7 de agosto de 2030. José Fernando. Si usted llega a la presidencia y el expresidente Álvaro Uribe supera la situación que está viviendo coyuntural, ¿qué papel jugaría eventualmente Álvaro Uribe en un gobierno suyo? Para empezar, sería un gran consejero, el primer consejero. Tendría 2 consejeros, él y lo que he venido haciendo hace un tiempo. La decisión que yo tomo, me pongo a pensar, ¿qué me recomendarías, Miguel? ¿Qué harías tú
que ha sido mi guía y mi maestro, que cuando conversábamos eras mi consejero también en mis asuntos de negocios y de trabajo. Esos serían mis dos consejeros principales, Álvaro Uribe en la tierra y Miguel Uribe desde el cielo. Don Miguel Uribe, muchas gracias por habernos acompañado. Está abierta esta mesa para que vuelva todas las veces que usted quiera, como se los decimos, porque la democracia es importante y no podemos perder la democracia en nuestro país. Bastante molesto, lo vio usted, el presidente Petro, con la pérdida ayer de esa elección tan importante, muy molesto, y unos trinos que ya dicen, estos no son trinos de un dignatario, ni son palabras, estos son palabras de odio, palabras Nacho, de rencor. Su actitud nunca ha sido de dignatario. No, nunca ha sido de dignatario. Eso, lamentable. Andrea, muy bien dicho. Muchas gracias. Mira, hablando de democracia, es el mejor sistema de gobierno que se conoce. Sí. No hay uno mejor. Puede tener imperfecciones, pero desde hace 5.000 años no hay ningún otro que sea mejor. Todavía no lo han inventado. No. Es muy difícil. No, es muy difícil, sí. Muchas gracias. Gracias, A usted. gracias. Qué emocionante. Me han dado gran fuerza más hoy y me he sentido muy bien aquí, muy a gusto. Gracias por querer a Miguel, gracias por El esta 2 de oportunidad. noviembre lo llamo y usted me llama. Sí, Y ya, sí, pues, sí, ahí está, gracias. fácil la cosa, con una diferencia de 10 años nomás.